Financial Times. La dependencia de la energía rusa ha generado el aumento desigual de la inflación en Europa. Un tercio de los países de la Unión Europea tiene una inflación de 2 dígitos. El aumento de los precios en Europa se evidencia a ritmos diferentes, siendo en la región de los países bálticos y en Europa del Este donde más sube el coste de la vida, según informó el Financial Times. Los estados bálticos y los demás países del este de la Unión Europea se han visto afectados, al igual que la propia Ucrania, indican los expertos, puesto que muchos tienen estrechos vínculos con Rusia, sobre todo por el suministro energético. Pero su mayor inflación también refleja un mayor crecimiento económico reciente y unos mercados de trabajo más ajustados. A medida que el crecimiento y los mercados laborales se recuperan de la crisis de COVID, y los precios de la energía se disparan, la inflación europea ha alcanzado nuevos récords, dijo Anna Titareva, economista europea del Banco UBS. El principal lastre para los ingresos de los hogares de la eurozona ha sido la fuerte subida de los precios de la energía, agregó. De igual forma, 9 miembros del bloque han visto cómo la inflación superaba el 10%, con el mayor aumento observado en Estonia, donde los precios al consumo se han disparado un 19% interanual, indicó el medio. Otros países muy afectados son Lituania, con una inflación del 16,8%, Bulgaria, con un 14,4%. La República Checa, con un 14,2%, junto con Rumanía, 13,8%, Letonia, 13%, Polonia, 2,4%, y Eslovaquia, 11,7%. La publicación añadió que Turquía, que tiene el estatus de candidato a la Unión Europea desde 1999, tiene una tasa de inflación del 70% debido al colapso de la moneda nacional. De acuerdo con los datos de Eurostat para 2020, recopilados por el Financial Times, casi todas las importaciones de energía de Lituania procedían de Rusia, mientras que en Eslovaquia y Grecia la cuota rusa en el suministro de energía era de casi el 50%. Asimismo, la energía fue responsable de más de la mitad del aumento global de la inflación en la eurozona, que alcanzó niveles récord del 7,4% el año pasado. Aunque es probable que las fuentes alternativas de combustibles fósiles sean más caras, y el corte del suministro de gas ruso podría provocar una crisis energética en Europa, los expertos prevén que la inflación alcance su punto máximo en los próximos meses y descienda de forma constante durante el resto del año. Siempre que no se produzca una escalada del conflicto en Ucrania y otra subida de los precios de la energía, creo que pronto veremos un pico y luego un descenso de la inflación, indicó Nadia Garvey, economista de Pictet Wealth Management en Ginebra. La respuesta política de cada país y la combinación energética serán muy importantes para decidir la rapidez con la que caerá, agregó. Wall Street pone fin a otra semana de pérdidas, lo que aumenta las preocupaciones de recesión. Con Wall Street extendiendo otra semana de pérdidas y se espera que la Reserva Federal eleve aún más las tasas de interés, los riesgos de una recesión se están volviendo significativos en los Estados Unidos. El S&P 500 y el Nasdaq registraron su séptima semana consecutiva de pérdidas, su racha perdedora más larga desde el final de la burbuja de las .com en 2001. El Dow sufrió su octava caída semanal consecutiva, la más larga desde 1932 durante la Gran Depresión.
Las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y el aumento de las tasas de interés han golpeado el mercado de valores de Estados Unidos este año, con señales de peligro de Walmart y otros minoristas esta semana que se suman a los temores sobre la economía. El S&P 500 pasó la mayor parte de la sesión en territorio negativo y en un momento dado bajó poco más del 20% desde su cierre récord del 3 de enero antes de terminar con una caída del 18% desde ese nivel y plana para el día. Cerrar un 20% desde ese nivel récord confirmaría que el S&P 500 ha estado en un mercado bajista desde que alcanzó ese máximo de enero, según una definición común. Se avecina una recesión. Dos exfuncionarios de la Reserva Federal, ahora liberados de tener que establecer la política económica y rendir cuentas por ello, han advertido que el Banco Central de Estados Unidos tendrá que elevar las tasas de interés más de lo esperado y el resultado bien podría ser una recesión. Si bien la inflación de Estados Unidos, que se encuentra en un máximo de 4 décadas, puede haber alcanzado su punto máximo en marzo, el objetivo del 2% de la Fed aún está lejos de su alcance, ya que las interrupciones en las cadenas de suministro globales continúan manteniendo elevados los aumentos de precios. La inflación, medida por el índice de precios al consumidor, que rastrea lo que los consumidores pagan por bienes y servicios, aumentó un 8,5% en marzo en comparación con hace un año, la tasa más rápida desde 1981. A pesar de que la inflación de los precios al consumidor en los Estados Unidos se desaceleró ligeramente el mes pasado, saltando un 8,3% en comparación con abril de 2021, la inflación anual se mantiene en su tasa más alta en 40 años. Según una encuesta de Reuters, se pronosticó que la inflación de Estados Unidos promediará el 7,1% este año, y se mantendrá por encima del objetivo del Banco Central hasta 2024 al menos. Mientras tanto, la encuesta mostró una probabilidad media del 40% de una recesión en Estados Unidos en los próximos 2 años, con una probabilidad de 1 en 4 de que eso suceda en el próximo año. Los pronósticos para la tasa de desempleo se mantuvieron optimistas, con un promedio de 3,5% este año y el próximo, antes de repuntar a 3,7% en 2024. Pero más del 80% de los encuestados a una pregunta adicional, 28 de 34, dijeron que en los próximos 2 años era más probable que el desempleo fuera más alto de lo que esperaban actualmente que más bajo. La única forma realista de romper la espiral salario-precio es aumentar la tasa de desempleo. Si la Fed no hace esto por accidente, tendrá que hacerlo por diseño, dijo Philip Marey, estratega senior de Estados Unidos en Rabobank. Una recesión es el resultado inevitable.